Muy buenas tardes. Soy el doctor José Luis Pacheco de la Cruz y por medio de este sistema de capacitación virtual tendremos una hora académica para presentar cómo realizar las interpretaciones de las pericias médico-legales en las investigaciones de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Me estoy refiriendo en el caso particular de los delitos denominados lesiones leves, lesiones graves. Quiero iniciar esta transmisión en vivo dando mi gratitud a la Escuela de Gestión Pública y Derecho. Así es que mi bienvenida a todos, también ustedes que están por medio de este video observando las diferentes presentaciones. He tomado conocimiento que en estas 2 últimas semanas académicas se han mostrado diferentes disertaciones con distinguidos colegas, así es que vamos aquí a aportar todo lo relacionado a este conjunto de conocimientos que tienen por finalidad, pues que ustedes conozcan de manera bastante aplicativa cuál es este sistema de interpretación de las pericias. En primer lugar, tengo que mencionarles que las pericias o peritajes médico-legales son realizados por médicos. En nuestro país tenemos médicos que laboran en diferentes instituciones. Estoy refiriéndome a los médicos, por ejemplo, que laboran en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Pero existen normas que también facultan a los médicos cirujanos que laboran, por ejemplo, en el Ministerio de Salud o en el propio Seguro Social o en cualquier otra institución pública o privada, que, por ejemplo, en los casos de violencia contra la mujer o violencia contra los integrantes del grupo familiar, también estos médicos cirujanos están facultados para realizar este tipo de evaluaciones médico-legales. Entonces, cuando ustedes escuchen esta palabra de la pericia médico-legal, recuerden que no necesariamente la pericia médico-legal es realizada por un médico legista que labora en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sino también una pericia médica, puede ser también denominada pericia médico-legal cuando es elaborado por un médico de una de estas instituciones del Estado, o también incluso instituciones particulares, quienes pueden pues contar con diferentes médicos que al tener contacto con una víctima de violencia familiar o una víctima del grupo familiar, tienen también ellos la facultad de hacer este tipo de exámenes. Esto último guarda relación con lo establecido en el artículo 26 de la ley 30364. Respecto pues a la clásica evaluación que se hacen de los diferentes documentos que emitimos los médicos a nivel nacional, pues nos vamos a ceñir a este tipo de examen que elaboramos en el Instituto de Medicina Legal. Y digo eso porque también el Instituto de Medicina Legal tiene documentos normativos institucionales en el cual se establecen cuáles son los procedimientos que debemos de aplicar para realizar este tipo de pericias médicas. Entonces, no olviden también que los peritos médicos pueden elaborar pericias médicas de oficio o pericias médicas de parte. Estamos hablando sobre las pericias médicas de oficio cuando son solicitadas por instituciones como la Policía Nacional del Perú, como el Poder Judicial, el propio Ministerio Público también puede solicitar este tipo de pericias, la Defensoría del Pueblo también, e incluso el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también está facultada, por ejemplo, en el Centro de Emergencia de la Mujer o el propio INAVIF, en solicitar este tipo de pericias médicas. Esas serían pericias médicas de oficio. Sin embargo, también existe un número significativo de médicos que realizan pericias médicas de parte. Estas son solicitadas pues por los abogados de la defensa técnica.
Así es que en ese contexto vamos a mostrar cómo las diferentes evaluaciones médicas pues van a presentar justamente estos informes periciales, ya sean de oficio y también pueden ser informes periciales de parte. Vamos entonces aquí a mostrar cuáles son estas, digamos, estas definiciones legales de lo que significa una lesión y lo vamos a contrastar con la parte médica. Así es que pasamos la primera diapositiva, por favor. Ustedes tienen a la vista la primera diapositiva donde están observando esta modificación del artículo 121 del Código Penal peruano. En el año 2018 se modificó la cuantificación de la lesión grave, por ejemplo. No quiero dejar de mencionar estos otros presupuestos del tipo penal de la lesión grave como delito, porque aún mantienen el concepto básico del artículo 121 establecido en el año 1991, desde que entró en vigencia el Código Penal. Ustedes saben que si hacemos un contraste de lo que está en el artículo 121 vigente, pues veremos que los dos primeros presupuestos son casi exactos. Por lo tanto, son lesiones graves aquellas que ponen en peligro inminente la vida de la persona. Asimismo, la que mutilan algún miembro o órgano principal, o también lo hacen impropio para su función, aquella lesión que ocasiona una desfiguración de manera grave y permanente. Y respecto a la cuantificación del daño corporal, aquí vendría la modificación, que es la siguiente. Desde el año 2018, en que se modifica el artículo 121 del Código Penal, podemos ahora ya decir que respecto a la valoración de los días de asistencia o descanso según prescripción facultativa, pues tendríamos a la lesión grave como tipo penal, si es aquella lesión corporal que ocasiona en la persona 20 o más días. Repito, 20 o más días de asistencia o descanso según prescripción facultativa. Y ustedes se preguntarán, ¿a quién se le denomina facultativo? Pues al médico. Justamente el médico, que vuelvo a repetir, puede ser un médico del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como podría ser también cualquier otro médico que esté facultado a nivel nacional para hacer este tipo de evaluación. Vuelvo a repetir, eso está establecido en la ley 30364, que es la ley para erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Así que también los invito a que lean el artículo 26 de la ley que acabo de mencionar para que ustedes puedan hacer ese contraste respecto a lo que acabo de mencionar. Ustedes pueden también hacer una comparación respecto a los demás presupuestos y ustedes ven que en este artículo 121 ya modificado en el 2018, pues aparecen algunos otros presupuestos como términos relacionados a el daño psíquico o también a la afectación psicológica. Bueno, no vamos a tocar esos temas porque hay profesionales que se cargan exclusivamente de este tipo de evaluaciones especializadas. Tengan en cuenta que cuando nos referimos a los días, estamos nosotros cuantificando o valorando el daño corporal, y esta cuantificación de los días que ocasionan en las personas estas lesiones, pues tiene un sustento científico, tiene un sustento normativo. No es que se hace una valoración en base a lo que uno cree o en base a la experiencia. No, 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 eso es incorrecto. Recuerden que el Código Procesal Penal pues justamente exige la objetividad de los elementos de convicción o medios probatorios para que se formalice la denuncia de este tipo de delitos. Estoy hablando de las lesiones graves. Así es que en el transcurso de esta presentación vamos a identificar cuáles son estos parámetros médicos científicos. Pues es totalmente, yo le diría, totalmente no académico.
porque hay que estar facultado y acreditado como profesional médico para cuestionar una pericia médica. Así es que ustedes no se sorprenderán si, por ejemplo, escuchan a alguien sin este tipo de conocimientos que pueda estar cuestionando la cientificidad de una evaluación. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los medios de prensa. Escucho muchas veces o veo que ante una, por ejemplo, evaluación hecha por un médico, pues se cuestiona la cuantificación del producto de esta evaluación. E incluso podemos escuchar lo siguiente, y ustedes serán testigos de esto. He escuchado muchas veces que se refieren estos medios. Para médico legista, las lesiones que presentó tal persona no eran lesiones graves, solo eran lesiones leves. Un ejemplo, ¿no? Bueno, uno que ve la parte académica solamente escucha. Y bueno, entra en una propia reflexión. Es comprensible que las personas que no conozcan estos temas médicos se pongan a cuestionar el trabajo médico. Y justamente para eso sirve este tipo de capacitación, para que ustedes conozcan cuál es este conjunto de conocimientos científicos que van a generar posteriormente esta cuantificación respecto a los días de asistencia o días de descanso. También tengo que decir lo siguiente, el Código Penal establece en su artículo 121 días de asistencia y días de descanso. En ningún momento se habla de días de descanso médico, por favor. El término de días de descanso médico tiene otra connotación. Tiene una connotación médico-asistencial, por ejemplo, aquella que es emitida luego de una atención en un establecimiento de salud. Aquí no estamos hablando de eso. Me refiero, si es que alguien, por ejemplo, tiene alguna dolencia gastrointestinal, algún malestar gastrointestinal, pues el médico de un hospital o de una clínica evaluará al paciente, a la persona, y luego de esto pues emitirá su diagnóstico y luego sus días de descanso médico, con fines probablemente para una justificación de inasistencia laboral. Nosotros no vamos a hablar de eso. Nosotros estamos en un campo pericial, así es que no es correcto que alguien pregunte, doctor, y en base a las lesiones que usted observó en la persona, ¿cuántos días de descanso médico emitió usted? Bueno, esa persona que hace esa pregunta, también deberíamos capacitarla para que sea mucho más pertinente en sus interrogantes. Muy bien, la siguiente diapositiva. Aquí ustedes pueden observar un link público. Hagan clic en ese link y podrán encontrar la página oficial del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Lo presento aquí porque es un link de difusión pues pública, así es que los invito aquí a navegar a este tipo de página, sobre todo para que conozcan los diferentes tipos de exámenes médico-legales que realizamos. Vean, pueden hacer, por ejemplo, aquí un clic en donde está la división clínico-forense, y aquí también me voy a detener en lo siguiente. Los peritos médicos tenemos dos objetos de estudio, principalmente dos. Hay otros más, pero voy a ser bastante académico para hacer esta diferenciación. Los peritos médicos realizamos exámenes en personas o en cadáveres. Los exámenes en personas tienen una denominación: exámenes clínicos forenses. Si yo fuera un médico de un hospital en una clínica, no diría esto. Diría, yo como médico de una clínica o hospital examino pacientes. Y lo que hago ante un paciente es el examen físico o examen clínico, a secas, clínico. Bueno, nosotros no. Los peritos médicos o peritos médico-forenses, también algunos miran así, realizamos dos tipos de exámenes. Exámenes en personas, denominados exámenes clínicos forenses, y exámenes en cadáveres, denominados exámenes tanatológico-forenses. No vamos a hablar de este segundo tipo de exámenes, solamente hablaremos del primero. Las evaluaciones clínico-forenses están también en este link. Así que yo los invito a que puedan, luego de esta disertación, ingresar y navegar por esta página web
para que conozcan cuáles son esos exámenes. Y antes de pasar a la diapositiva, voy a hacer esta mención porque muchas veces cuando uno como perito médico va a realizar una evaluación en una persona, recuerden que nosotros no hacemos exámenes en pacientes. Pacientes son las personas que están bajo una relación médico-paciente en un establecimiento de salud. Estoy hablando del trabajo médico asistencial. Nosotros no hacemos trabajo médico asistencial. Por eso es que tampoco emitimos descanso médico. Nosotros realizamos el trabajo médico legal. Es muy diferente. Y esto guarda relación con la ley del trabajo médico aprobado por decreto legislativo 559 del año 1990. Y también está esto establecido como tal, como el trabajo médico legal, en el reglamento de la ley del trabajo médico aprobado por un decreto supremo en el año 2001. Así es que, por favor, tengamos mucho cuidado al momento de hacer las formulaciones de preguntas a los peritos médicos. No es correcto, vuelvo a repetir, estar preguntando si, doctor, ¿usted examinó al paciente? Por favor, los pacientes son producto de una relación médico-paciente en lo asistencial. Nosotros examinamos personas, ahora también denominados usuarios. Así es que los exámenes en personas generan exámenes clínicos forenses. Eso que quede, por favor, bien claro. Y hago esta mención porque muchas veces los peritos médicos, cuando vamos a examinar a una persona, tenemos a la vista estos documentos emitidos por las instituciones facultadas para solicitar este tipo de pericias y leemos con bastante sorpresa esta solicitud. Escuchen. Señor perito médico, sírvase usted practicar el examen de reconocimiento médico legal a la persona tal. Cuando uno lee eso, pues debe de seguramente pensar que la persona que redactó ese documento no tiene ni idea de cuántos exámenes médicos legales existen. Para estas personas que desconocen este tipo de exámenes especializados, pues a todos les llaman reconocimiento médico legal. Probablemente ustedes lo han escuchado. Doctor, ¿ya realizó el reconocimiento médico legal? Bueno, recuerden que hay diferentes tipos de reconocimientos médico legales. Así es que, por favor, aquellos que están facultados para elaborar documentos petitorios, llamémosle oficios, solicitando la realización de un examen clínico forense, estoy entendiendo que el examen clínico forense es aquel examen que se realiza en personas, por favor tengan mucho cuidado. Yo diría, tengan la pertinencia de colocar el tipo de examen. Recuerden que ahora las atenciones están informatizadas. Quiere decir que si es que viene, por ejemplo, un efectivo policial con un oficio en el cual solo solicitan reconocimiento médico legal, pues ese tipo de examen no existe como tal en todas las ventanas informáticas que hay para ingresar los datos. Por eso es que los invito a que naveguen en esta web. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí está, miren, ahí dice División Clínico Forense. Y en azul pueden leer, conozcan los servicios que se brindan en este enlace. Hagan clic ahí. Ahí, por ejemplo, antes de hacer clic, miren, ahí están viendo ustedes cómo es un consultorio médico legal, donde está el perito médico realizando un examen clínico forense a una persona, probablemente que haya referido ser víctima de agresión física. Bueno, pero ahí está haciendo el examen. Vean ustedes cómo es un consultorio médico legal. Y en la siguiente diapositiva, donde ustedes pueden ver la diapositiva de exámenes clínicos forenses, pues verán ahí los servicios clínicos forenses que existen, ¿no? Miren ahí donde está la columna de peritaje. Espero que me estén siguiendo, por favor, porque yo estoy aquí con mi computadora y ya anticipadamente envié las diapositivas al administrador de esta sesión virtual para que vaya conmigo trabajando. Espero que tengan aquí a la vista. Yo no puedo verla porque estoy frente al monitor, pero yo tengo aquí en mi laptop, tengo aquí la diapositiva donde dice servicios clínicos forenses. Creo que me están siguiendo. Ok, entonces vean ustedes en la columna de la izquierda,